Vamos a leer en Hebreos capítulo 4 y a partir del versículo 14 y dice así: en tu nombre, Jesús, que es nombre sobre todo nombre, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y si quieren ir conmigo un par de hojitas para adelante, y no, si no yo se los leo, en el capítulo 9, en el versículo 11, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hasta ahí la lectura, amado. Gracias te damos el honor, te damos la gloria, Señor, y que se entre en nosotros tu verdad, así como tu presencia, y que impactes, Señor, nuestro pecho espiritual con tus verdades hoy, y nos hagas, Señor, acopiar, Señor, consejo tras consejo, declaración tras declaración, para levantar nuestras cabezas y rugir como leones, amado, sobre la presa, aleluya, que ya está lista, amado, para el reino de los cielos, lo que tú ya has preparado para los que te aman, para los que hemos sido llamados conforme a tu propósito. Y digamos amén. Amados, tomen asiento. Bueno, aquí vamos, ¿no? Después de un bache, diría yo, el domingo pasado los extrañé. Y capaz que algunos digan: pero pastor, si usted vino el domingo pasado. Bueno, pero el domingo pasado no te prediqué. Y es como una necesidad, ¿no? Es como hay un hilo conductor en las cosas de Dios, y yo estoy notando un algo en estos tiempos muy parecido a otros tiempos. Me hace acordar este tiempo a cuando estábamos hace muchísimos años en la iglesia de UCO todavía, donde todavía está mi señora, y la estamos esperando, ¿no? Y ahí yo estaba, y estábamos nosotros todos como congregación, como hoy estás vos, y Dios me empezando a tratar, porque se venía lo que se venía aliento del cielo. Se venía un tiempo disparado en gloria, un tiempo avisado de cosas mayores, y yo me veo y me siento y veo a Dios, y Dios me hace sentir prácticamente lo mismo en un hilo conductor preparatorio que Dios está esgrimiendo para cada uno de nosotros, cada uno de su pueblo. Pero esto no solamente
en un día central como es un domingo, porque en verdad centrales son todos los días en Dios, todos los días, tanto que, por ejemplo, lo que me toca a mí, en el comienzo de la semana, los martes, en culto de oración dirigido, Dios me da palabra para dirigir la oración del pueblo en esa ocasión, y luego termina hasta siendo tema de prédica, por lo menos está haciendo así los últimos 2 o 3 semanas, para luego trasladar eso a modo de prédica allí en la iglesia de Playa Pascual, y todo, como te digo, en un todo hacia aquello, Dios preparándonos a todos. Hacia aquello que, pastor, aquello que se viene. Yo por lo menos estoy palpitando, no sé vos, con mucha fuerza, porque en un momento se vino aliento del cielo, pero decirle que tenés al lado, pero se viene algo mayor. Yo no sé si vos estás contento por eso. Porque a veces digo, pero está bien, Señor, pero dale, apurate, porque se me desmorona el pueblo. Se me decae el semblante de la iglesia. Pero ¿te acordás? En ese hilo conductor de cosas de Dios, en estos últimos tiempos, Dios acentuó y repitió la frase ser probados, ¿no? Te estoy probando, Dios nos dijo. Y en eso, en esa espera, Dios nos está probando. En eso que queremos, y acaso eso que queremos es tan importante como en verdad ya lo es, lo que ya tenemos, y es que tenemos a Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de toda la tierra, el que ya lavó con su sangre preciosa nuestras almas, y ya tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. ¿Eso no es acaso lo más importante? Bueno, dale el aplauso por lo más importante, pero el otro viene también, ¿eh? Pero el otro no te tiene que poner así a veces. Porque mirá que nos costás trabajo a veces, ¿eh? Yo no sé, vos si lo notaste, hoy empieza el culto y no sé, casi que tengo que llamar al Automóvil Cruz. ¿Viste al guinche? ¿Viste cuando se rompe el auto y hay que levantarlo porque está ahí como que no sé dónde, ¿no? Pero qué bueno que podemos tener nuestra mirada y nuestro aliento alto y nuestra fortaleza en Dios. Y dejarnos de cosas chicas y estar a veces en lo que no nos tiene que tallar tanto, ¿no? Por eso lo de talla grande está acá. Está acá en la palabra que hoy Dios nos está dando. Por tanto que Jesús hizo por nosotros. Ese es el encabezado, ¿verdad? Lo que leíamos, ¿no? La palabra por tanto. Y en este día de Santa Cena tenemos que mirar ese gran tanto de cosas que están hechas por Jesús. Eso que nosotros no lo plasmamos solamente en decir, ay, qué linda que está la mesa de la Santa Cena, las copitas con vino verdadero, gradación alcohólica natural, tipo entonces lo que el Señor instituyó para la Santa Cena, que no es jugo de uva, sino vino, como el que estamos usando ya hace algunos años, y pan no con levadura, pan sin levadura. Pero la Santa Cena no es para eso, sino sobre todo, y además de eso, para que nosotros nos podamos recrear en todo ese tanto que Dios hizo por nosotros y no lo olvidemos. Decirle que tenés al lado, no te olvides, no te olvides de todo lo que Jesús hizo por ti. No te olvides de todo el sacrificio que Jesús pasó por nosotros. Nosotros no podemos perder de vista eso. Nosotros lo tenemos que volver a conmemorar, no recordar, conmemorar. ¿Qué quiere decir? Recordar solo me acuerdo. Conmemorar lo celebro, quiere decir eso. Lo festejo, me aliento, me alegro en eso. El hecho de que el Señor haya hecho tanto por nosotros, tanto Dios hiciste por nosotros, que te despojaste de tu Hijo amado, en quien dice, tengo complacencia. Quiere decir que ese tiempo de Jesús, de su estadía aquí en la tierra, el Señor Dios Padre se estuvo privando de la complacencia cercana e inmediata de su Hijo con Él. Y también viceversa, ¿no? Porque Jesús mismo, Él se alegró y le reclamó que ellos hubieran tenido también alegría, sus discípulos, cuando el Señor le anunciaba que ya llegaba el tiempo de su partida y tenían que haberse alegrado porque volvía aquel de quien había venido. ¿Me va siguiendo? Y nosotros tenemos, hermano, que darnos cuenta de todo lo que costó esta salvación.
Tenemos que reenamorarnos, tenemos que reconsagrarnos, tenemos que reanimarnos. Decirle que tenés al lado, ¿escuchaste? Porque esto no es un ejercicio religioso, esto es una santa cena, esta es la presencia de Dios, que nos está recordando que justamente por esto tan maravilloso que Jesús hizo por nosotros, Él se constituyó, algo que se dice varias veces en este pasaje, se constituyó como el gran sumo sacerdote. No un sumo sacerdote, ¿no? Dice el gran sumo sacerdote, a quien le queremos dispensar un aplauso grande, ¿sí? Porque Él es el gran sumo sacerdote. Y es un gran sumo sacerdote, no es en nadie más en quien te apoyase. No te apoyes en mí, no te apoyes en el líder tampoco. No te apoyes en tus fuerzas tampoco, menos. Sino que tenés uno que es gran sumo sacerdote. Lo cual implica justamente que por la sangre rociada de Jesús, por lo que Él sufrió, Él se constituyó en algo y en alguien nuevo y a partir de ese momento. Porque aún la dispensación de la eterna vida y existencia de Jesús como Dios mismo que es, tuvo un antes y ahora tiene un después para siempre, después de lo que Él pasó por nosotros en la cruz del Calvario. Esto trasladó a la persona misma de Él. Porque Él mismo, a partir de ese momento, dejó de ser de alguna manera lo que antes era y pasó a ser mucho más todavía. Porque de hecho, fíjate, Él estaba, como Dios mismo que estaba, y se hablaba de Él en las Escrituras como el ángel de Jehová. Pero Él ahora, después de la muerte en la cruz, resucitó y está en cuerpo de gloria, que antes no. Y está, y va a seguir, y está en cuerpo de gloria. Pero no solamente eso, sino lo que se nos está diciendo, Él constituido como el gran sumo sacerdote, que eso sonaba muy aparejado, diríamos, a lo que entendían los hebreos en aquel tiempo, no tanto los uruguayos, porque en aquel tiempo había, de parte de los hombres, había un gran sumo sacerdote, había un sumo sacerdote. Y nosotros no lo entendemos mucho, pero por favor entendámoslo. Tenemos quien se presente por nosotros delante de la deidad de Dios, el Dios Altísimo. Tenés un gran sumo sacerdote que es Jesucristo de Nazaret. Y le damos el aplauso. Tenemos quien se presente por nosotros. Vaya que qué hermoso, ¿no? A quien tenemos. Y eso es lo lindo, ¿no? De esta hermosa declaración, en este todavía versículo 14, que dice eso, lo tenemos. Y eso es lo que tenés que saber, lo tenés. No estás solo, tenés a ese gran sumo sacerdote contigo. Tenés a ese gran Dios, a ese gran Hijo de Dios. Lo tenés, Él está contigo, no te tenés en un vacío, sino que lo tenés a Él. Él está contigo. Tenés ese gran sumo sacerdote que es el que se presenta por nosotros delante de la presencia de la deidad misma de Dios, y Él se presenta como se presentó en aquel momento a favor de nosotros. Tenemos paz con Dios mediante Jesucristo, mediante su sangre rociada. Le damos el aplauso, aleluya, qué hermoso saber que te tenemos, Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, aleluya. Y dice que, ¿qué dice el capítulo 5? Dice que Él, como gran sumo sacerdote, podemos parafrasearlo, ¿no? Este pasaje y aplicarlo de la manera que se está aplicando en realidad indirectamente. En los ejemplos que se están tomando se está aplicando indirectamente a Jesucristo, y lo aplicamos entonces nosotros sí directamente. Jesús fue constituido. ¿Qué quiere decir eso? Constituido a favor de los hombres. Él fue y está dotado, está equipado, Él es suficiente, Él es poderoso. Fue constituido, tiene todo lo necesario
como gran sumo sacerdote, como gran Señor y Salvador, está dotado y equipado. Todo está y se cumple y se encierra en la persona de Jesucristo. En Jesús lo tenemos todo. En Jesús no nos falta nada porque Él fue constituido, Él fue equipado y dotado por Dios. En lo que a Dios se refiere. En lo que a Dios se refiere para nosotros es su poder y su deidad, ¿no? Todo está en Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero lo que a Dios se refiere tiene que ver que en esa intercesión, en eso tan necesario que nosotros como humanidad necesitábamos, que sería un mayor grado de comprensión, ¿por qué no?, de compasión. Porque la ley, el tiempo anterior a este, era un tiempo bastante rígido, ¿eh? De rígido que era, nadie pudo ser salvo por la ley. Es decir, nosotros precisábamos a alguien más tierno, alguien más dócil como el Cordero de Dios. Alguien que realmente se acercara desde la divinidad misma a nuestra humanidad y nuestra fragilidad. Alguien que se equipara, y esto de parte de Dios, con todo lo que a nosotros nos hiciera falta. No hay nada que te exceda si tenés a Jesús, lo tenés todo y sos más que un vencedor. Dale el aplauso y decirle: Señor, en ti lo tengo todo. En ti no me falta nada. Acordate cuando te falte algo, clamá a Él porque lo tiene Él. Él fue constituido, Él fue equipado. Pero también, ¿de qué como sumo sacerdote? Volvemos la mirada un poquito para atrás. Él como sumo sacerdote en el versículo 15 dice que Él es alguien que se compadece por nosotros. Es hermoso saberte, Jesús. Yo no sé qué imagen de concepción de fe, no digo imagen en sí, ¿no? Porque no tenemos imagen de Cristo, ¿verdad? Desde que lo conocimos en verdad y por la palabra, desechamos las imágenes, pero no sé qué imagen vos tenés en cuanto a la persona y a la deidad de Jesús. Él es alguien tierno, Él es alguien, ya dijimos, equipado, pero además es alguien, versículo 15, que se compadece, es alguien compasivo, es alguien que, si lo miramos un poquito más, en el versículo 2, es alguien que se muestra y es paciente. Qué hermoso saber que tenemos un Dios que es paciente. Un Dios que es compasivo, un Dios que es indiferente, no, es un Dios tierno y que se compadece. Y siente pena, siente dolor. Si cuando algo nos pasa, y aún en lo extremo, Él se compadece de nuestros defectos, mira, de nuestras debilidades. ¿Dice eso o no dice? ¿Viste ahí cuando uno se sentaría con el dedo acusador? Él no se siente ni se pone en silla de acusación, sino que Él se compadece de nuestras debilidades. Así que no te sientas acusado, desechado y que no servís, porque bueno, en sí, es verdad, eso somos todos. Pero no en cuanto a Él, porque Él siente compasión por nosotros cuando somos débiles. Por eso diga el débil. Por eso más bien me alegraré en mis debilidades, porque es en donde y cuando se perfecciona el poder de Dios en mi vida, decía el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Pero aun cuando está hablando de nuestras debilidades, ¿sí?, nuestras fragilidades morales, intelectuales, de conducta, de vida, de perseverancia, de permanencia, ese tipo de cosas que realmente uno dice, bueno, no sé, a mí, Señor, capaz que sí, pero en ti siempre no solo hay compasión, sino que, como decíamos en el versículo 2, hay paciencia. Viste que Dios te aguanta, Dios me aguanta. Él tiene paciencia con los peores, ¿no? Con los ignorantes y los peores todavía, los extraviados. Yo no quiero abusar de la paciencia de Dios. ¿Cuántos dicen? Yo tampoco, pastor. Así que entonces no seas un ignorante. ¿Quién es un ignorante? El que no se está, en este caso, equipando del conocimiento
de la palabra de Dios. ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás escudriñándola? Tienes que equiparte de conocimiento y no errar por ignorancia, y que tengas que estar siempre recurriendo a la paciencia de Dios. Yo quiero dejar el camino extraviado en el cual estuve en algún tiempo y dejar de necesitar la paciencia de Dios y empezar a agradar el corazón de Dios. Y que no sea siempre uno un trabajo para Él. Pero aunque así fuera, y así es en realidad, porque no hay quien sea perfecto, aunque vamos rumbo a eso, ¿no? No te estoy diciendo esto para que te huelgues y te descuides y te des exactamente lo mismo, pero sí para que cuando te ves en tus propias fallas, te acuerdes que Él es un Dios paciente. Tenemos un gran sumo sacerdote que es compasivo en nuestras debilidades, en nuestros pecados, en nuestros momentos de debilidad. El diablo se hace el vivo con nosotros cuando nos ve en momentos de debilidad. Y cuando te ve con hambre, ¿viste cuando Jesús estaba con hambre? 40 días y 40 noches sin comer, estaba pasado de hambre. Y vino el tentador en esa debilidad que había en ese aspecto y le dijo, bueno, decirle a esas piedritas que se conviertan en pan. Lo tentó. En la debilidad, el diablo es malo, es pésimo, te tienta. Pero en tus debilidades, Dios te fortalece. Dios te ayuda. Dios no te condena. Pero esto, vuelvo a decir, no sea para que listo, está bien, el Señor tiene harta paciencia, como dicen los chilenos, ¿no? Pero también te digo que no para siempre va a contender el Espíritu de Dios con el hombre. Así que sabemos algo y nos alegramos en eso, y nos estimulamos en eso y no nos dejamos de perfeccionar por eso. Porque en definitiva el Señor es alguien tan perfecto, ¿no? Y Él dijo, sed perfectos como yo soy perfecto. Como Él queremos andar en perfección, en santidad. Y aún esa perfección se muestra en esto que no es una titularidad de Jesús, el ser un gran sumo sacerdote como algo personal, de lo cual Él se adueñó, sino algo de lo cual de Dios vino. Porque nadie, decirlo conmigo, nadie, versículo 4 del capítulo 5, nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios. ¿Escuchaste? Vos que anhelás obispado, que anhelás sacerdocio, que anhelás ser un pastor. Yo me acuerdo cuando Dios me llamó al pastorado, ardió mi vida en fuego. Pero de verdad, literalmente, el fuego de Dios en su palabra, una y otra vez, a tono y a fuerza de llamado, irresistible llamado en aquel entonces, con cierta urgencia, porque cómo se estaba dando el trámite, porque yo estaba en ese momento como copastor allí en la iglesia de Buceo, y mi pastor, el pastor Álvaro de Castro, en ese entonces, estaba a la vez siendo tratado por Dios de dejar la iglesia, de irse a abrir otra obra. Y la cuestión era apremiante, y bueno, y Dios me llamó en forma apremiante. Pero yo jamás hubiera osado poner un pie arriba de una tarima si no tuviera el llamado de Dios. Y aún teniéndolo, mirá, me tiembla la rodilla, como decía el apóstol Pablo, yo estoy entre ustedes con temor y temblor, por el peso de responsabilidad que llevamos. Pero todo esto lo digo porque está bueno, dice, anhelar obispado, pero nadie toma para sí esta honra si no es llamado por Dios. Y aún Jesús no tomó para sí esta honra de gran sumo sacerdote, tampoco Él la tomó de sí, sino que Él también, versículo 5, en este capítulo 5, Él también fue llamado, ¿no? Porque a Él fue a quien se le dijo, tú eres mi hijo, y además se le dijo, tú eres sacerdote para siempre. Le damos el aplauso al que va a ser sacerdote nuestro para siempre. Somos sacerdote para siempre. Por eso te decía, Jesús cambió para siempre, hermano. Para siempre, gracias a nosotros. Por culpa de nosotros, diríamos, ¿no? Para siempre, es gran sumo sacerdote para siempre.
me tenés, te dice el Señor, para siempre te tengo, decile a Él. Dale otro aplauso y sabételo, aprendételo de memoria. No te lo olvides. A su nombre. Él, por tanto que sufrió, también, versículo 14, donde arrancábamos, dice que traspasó los cielos. Pobre diablo, ¿no? Ese diablo que se interpone, porque nosotros estamos acá en la tierra y allá en el tercer cielo está Dios. ¿Y qué hace el diablo? Se interpone, ¿no? Primer y segundo cielo, atmósfera cargada. O a veces no andas como cortando el aire y no se puede ni respirar el aire. A veces no estás como debajo de techos de bronce. Pero el Señor, decilo conmigo, el Señor traspasó los cielos. Es verdad, ¿no? Que en la Santa Cena lo recordamos esto, que el Señor fue traspasado, ¿no? Sus manos y sus pies fueron traspasados, pero a ese gran y altísimo precio, sepamos que Él traspasó a Satanás. Él traspasó las tinieblas. Traspasar es traspasar, pensar los clavos, ¿no? Algo que se metió punzantemente y desgarró todo el cuerpo bendito de Jesús. Pero en este otro sentido se metió punzantemente y abrió brecha para que nosotros de aquí abajo pudiésemos ver la azotea de los cielos, del tercer cielo, y ser conectados con Dios el Padre. Así que en Jesús las tinieblas están hacia un lado y hacia el otro. En Jesús hay un canal abierto hasta el tercer cielo. Él traspasó los cielos. Dale el aplauso y alegrate y no temas más, No le tenga más miedo al diablo, echalo fuera. Fue traspasado. No le queda nada sano al diablo, mirá. Hasta la cabeza la tiene magullada. Herido fue de muerte esa serpiente. Dale otro aplauso a Cristo, aleluya. Y bueno, ¿sabe a quién le has creído? No te olvides. Él es el que traspasó los cielos. Y así está, hermano, en la macumba, la quimbanda, la hechicería, la magia, el candomblé, la adivinación, la masonería, la idolatría, las maldiciones generacionales. Está todo hacia los costados nuestros, por fuera. En Jesús estamos... ¡Wow! Allá. Y allá llegamos, ¿Estás allá? ¿Estás del otro lado? ¿Traspasaste la barrera? Claro que puedes traspasarla porque se abrió un camino vivo, el cual es la sangre de Jesús. Pero esto que traspasó los cielos, se está hablando obviamente de que Él subió, ¿no? Y esto de que Él subió, yo te lo leo, ¿no? Acá para volver luego a Hebreos, en Efesios 4, esto de que Él subió tiene que ver con lo que dice acá en el versículo 8, que Él dice que subiendo a lo alto, dio dones a los hombres. Así que esto de que Él traspasó los cielos tiene que ver con lo que ya te dije primero. Pero también tiene que ver con que Él es el dador del Espíritu Santo. Por tanto que el Señor sufrió en la cruz. Él traspasó los cielos, subió, y Él es el dador aún de los dones del Espíritu Santo, porque hay dones del Espíritu Santo, y Dios quiere equipar a esta hermosa iglesia con más dones del Espíritu Santo. Claro que para recibir los dones del Espíritu Santo, primero hay que ser bautizado en el Espíritu Santo. Todos, del momento que creímos en Jesucristo, somos sellados en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no todos están bautizados en el Espíritu Santo. Igual que en el bautismo de agua, ¿no? Todos hemos creído en Jesucristo, todos somos salvos, pero el bautismo de agua es algo que se ejerce, que se ejecuta, es una realidad. El bautismo del Espíritu Santo también. Es algo que también uno en los inicios lo buscó y fue bien enseñado en eso. ¿Y en qué momento, no? Recurrí más a eso cuando estaba sirviendo en las campañas de Carlos Anacondia, en la parte de camillero, que era la identificación de la manifestación de los endemoniados, atar y los demonios y llevar, cargar con otro al endemoniado a la carpa de liberación. Yo ahí no tenía el bautismo del Espíritu Santo, pero sentí la urgencia. Decirle que tenés lado, sentí la urgencia.
de estar lleno del Espíritu Santo. Porque tenés que cargar con endemoniados. ¿Me siguen? ¿Viste lo que te conté el jueves? Cuando oré por ese joven en plena vía pública y cayó bajo el poder de Dios. Eran demonios que fueron abatidos y derribados en ese momento. Pero no es por fuerza, es por mi espíritu, te dice el Señor. Y eso está contigo a través de ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y subiendo a los cielos, ¿qué es lo que da? Da el Espíritu Santo. Te da el bautismo del Espíritu Santo y después del bautismo del Espíritu Santo anhelar los mejores dones. Hay que anhelar los dones y hay que anhelar los mejores dones. ¿Me está siguiendo, profeta? Porque sobre todo que profeticés, dice. Y esto es para los dos géneros, ¿no? Profetas y profetizas. Es para todos. El don de lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus, de milagros, de fe, de administración. Y todo eso se tiene que generar en nosotros y se tiene que ejecutar a través de nosotros, porque si no vamos a estar flacos como iglesia. Te necesitamos. Necesitamos los dones de Dios que hay en ti. Los necesitamos en ejercicio, en ejecución. Necesitamos más gente ungida con el Espíritu Santo y con los dones del Espíritu Santo. A través de aquel que es el dador del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo digo así tan categóricamente? Porque así lo dice, a Jesús categóricamente lo identifica. Yo lo leo para luego volver a Hebreos, en el Apocalipsis 21, lo identifica a Jesús como el dador del Espíritu Santo. En el principio de la era y al final. Por eso es que dice que él dijo justo en esta ocasión, no por casualidad, yo soy el alfa y la omega. Esto es para el comienzo y para estos tiempos finales, yo soy el principio y el fin. ¿Y para qué esa preparación? Para decir esto que viene ahora. Jesús dijo, al que tuviere sed, yo le daré. ¿Quién? Jesús. Yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Así como lo dice en San Juan, capítulo 7, dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Es maravilloso, hermano, ver que el Señor tiene estas cosas, y vuelvo a Apocalipsis, las tiene así como al principio, las tiene en este tiempo final. Capaz que más todavía, mirá. Este que traspasó los cielos y subió para traernos desde el cielo al Espíritu Santo. Y yo lo daré gratuitamente. ¿El qué? Dice, el agua de la vida. Quiere decir que tenés que tener sed de Dios. Tenés que tener sed del Espíritu Santo. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, despertame la sed por tu Espíritu Santo? Él dice, que tenga sed, venga a mí y beba. Gratuitamente, porque yo le daré el espíritu de vida. ¡Wow! Espíritu de vida. Cuando estás así medio muerto del todo y ya desfalleciendo y boqueando y ya buscando dónde echar tu humanidad porque no querés pelearla más, buscás, clamás, y aún muchas veces sin buscar Él te busca y Él te visita con el espíritu de vida y te vivifica. Y te mirás en lo que fuiste 5 minutos atrás y dices, pero ese era yo, ¿qué me pasaba? Era ese el que yo era y que por momentos quiere volver el viejo yo era. Y el Señor te vuelve a inyectar agua de vida. Pero agua de vida, versículo 6, estoy en Apocalipsis, a modo de fuente. Y Juan 7 dice, de su interior correrán. No dice en su interior nada más para que él esté contento y se sienta bien. No, de su interior, punto de emergencia. Quiere decir eso, desde nosotros hacia los demás que están afuera. Damos un aplauso grande. Aleluya, al que traspasó los cielos, venció al diablo, pero da dones del Espíritu Santo también. ¿Quién vive? Y el apéndice, lo que te decía, ya terminaba. Ya terminando, mirá. En Hebreos capítulo 9,
sabiendo que, versículo 11, que Él está presente. ¿Jesús está presente en tu vida? Manténelo, retenelo. Y no solo eso, aumentalo en tu vida. Aún los que iban camino a Maús, fuentes tibias, quiere decir eso, los tibios, iban en discordia, contendiendo, no entendiendo la palabra, saliéndose, iban rumbo hacia afuera, no estaban hacia Jerusalén, sino hacia afuera, hacia Maús, fuentes tibias. Jesús se le apareció y aún en estos días tuve que mencionar ese pasaje por un caso X. El Señor hizo como que seguía y ellos no, lo quisieron retener. ¿Cuántos dicen, Señor, yo también te quiero retener? Porque si andás así como dándole la espalda a las cosas de Dios, a Jerusalén y medio que tibio hacia afuera y en otras muchísimas, demasiadas cosas, el Señor va a tener como que eso, ¿no? Y nosotros tenemos que tener esto otro, lo que iban camino a Maús, el buscar retener a Jesús. Y lo retuvieron. Y se lo llevaron a la casa. Y se sentaron en la mesa. Y cuando partió Jesús el pan, reconocieron que era Jesús el resucitado, el que había estado muerto. El aplauso de decirle, Señor, yo te quiero tener presente en mi vida. Y si vas en tibiezas, Él se te aparece, pero tenés que retenerlo. Si vas en el rumbo equivocado, el Señor se te aparece, pero tenés que retenerlo. Y tenés que sentarte en la mesa de la comunión con Cristo. ¿Sí? Y recordar, y Él te recuerda que su cuerpo fue partido, como el pan. Y si lo tenés al presente, ¿cuántos dicen, Señor, te tengo presente? Las 24 horas del día. En los momentos buenos. En los momentos malos también. Te tengo presente. Y estando presente, versículo 11, capítulo 9 de Hebreos, ¿quién? ¿De quién está hablando? El sumo sacerdote. Pero dice acá, sumo sacerdote de los bienes venideros. Vienen bienes venideros. Decirle que tenés al lado, vienen bienes venideros. Un trabalengua, ¿no? Vienen bienes venideros. Pablito clavó un clavito, mira. Un trabalengua. Vienen bienes venideros. ¿Vos querés los venideros? ¿Vos querés el bien de Dios? Tenés que tener el sumo sacerdote. Lo tenés, ¿no? No lo sueltes. Tenés que tenerlo presente. Tenés que estar donde Él está presente. Tenés que estar más en los cultos. Tenés que estar más en la presencia de Dios. Tenés que orar más. Tenés que ayunar más. Esta semana ni hablar. Todos vamos a ayunar, ¿eh? Me quedé sin retorno de repente. Y dice que Él es el sumo sacerdote entonces de los bienes venideros. Y eso nos está hablando de los bienes venideros eternos, ¿no? Porque nos esperan mansiones celestiales, calles de oro, mar de cristal, puertas de perlas. Vamos a estar no bajo el sol, sino bajo la gloria de Dios. Vamos a estar en una ciudad tremenda, la Nueva Jerusalén, y no solo eso, va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Vamos a reinar con Él. ¿Vos sos consciente de todos esos bienes que se vienen? Hay que tener a Jesús presente. Y hay bienes que se vienen, en lo inmediato, porque lo que es para allá es para ahora también. Porque Dios no trae adelantos. De hecho, el Espíritu Santo es un adelanto del cielo. Son las arras de nuestra salvación. Es como el progreso, como los adelantos de nuestra salvación. El Espíritu Santo lo tenemos. Son las arras de nuestra salvación. Y como vienen cosas que te van a hacer bien. Vienen cosas para tu bien. ¿Vos lo crees? Yo lo estoy creyendo. Yo lo estoy esperando. Yo lo estoy aplaudiendo. Yo le estoy diciendo, Señor, gracias, gracias. Aún le digo gracias por ese bien que viene para nosotros como iglesia. El lugar que sea, lo que Dios tenga. Pero sé que Dios tiene algo. Sé que esto no es para siempre. Sé que Dios nos está probando y nos ha probado y nos va a probar el tiempo que nos quiera probar. Pero sé que vienen cosas buenas. Vienen bienes de Dios. Vienen bienes de Dios para tu vida. O te pensás que ya llegaste al techo. Dios tiene más para darte. Dios tiene cosas mayores para darte. Pero tenés que tener a Jesús presente. Estando Él presente. ¿Quién? El sumo sacerdote. Y nos lo dice a nosotros,
que somos real sacerdocio, ¿verdad? ¿Quién es el jefe de los sacerdotes? El sumo sacerdote. Así que basta de hacer cualquiera, como dicen los jóvenes, ¿no? Tenemos un jefe y a él queremos obedecer. Y todo esto, y ya le pido a las hermanas que vayan acercando a la mesa, versículo 12, por su propia sangre. Todo esto por su propia sangre. Te pones de pie, como yo ya estoy, y le adorás y le decís: Señor, gracias, porque por tanto que sufriste, por tu preciosa sangre que derramaste en la cruz. Todo esto y muchísimo más, muchísimas cosas más, Señor, que aún, Señor, no somos capaces de entender. Por eso no nos las dijiste todas, pero algún día, aquel día lo vamos a ver, Señor. Todo para lo cual sirvió aún más tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Y la adoramos y levantamos nuestras manos porque Cristo está presente. Cristo está presente. Y Él es el bien. Él es el bien. Ya lo tenés el bien. Cuando estás mal y venís a que esté presente, vas a estar bien. Pero el bien de Jesús no se queda ahí, nada más, porque Él se compadece. Él no te censura y te tira para un costado y ya no se ríe. Él es paciente. Porque es un verdadero sumo sacerdote. Cuando alguien tiene el llamado de Dios, se aguanta cada cosa. Porque Él fue equipado justamente para tratar con humanos como vos y yo, llenos y plagados de cosas, de mañas y cosas retorcidas, y volvemos muchas veces como el perro sobre el vómito, y el Señor está paciente y vuelve sobre nosotros, pero no vamos a tomar en vano la gracia de Dios, aleluya, sino que vamos a frecuentar ese lugar que Él abrió para nosotros cuando traspasó los cielos y llegó a los cielos. No solo nos dejó en el hall de entrada, sino que siguió para adentro y abrió el lugar santísimo y nos dio lugar para que entremos de donde no queremos salir, donde quizás hay que volver a entrar y volver a sentir lo que no es explicable. Y no es religioso, ni mental, ni emocional, es una experiencia con el Espíritu de Dios. Aleluya, te adoramos, Jesús, y te decimos cuánto te amamos, con nuestras propias palabras también. Señor, bendice esta mesa, bendice, Señor, esta mesa, te adoramos, bendice la mesa, estos elementos, Señor, que no son solo lo que son, sino nos simbolizan lo que fuiste, a lo que queremos volver en primer amor, a lo que queremos volver, Señor, como un primer amor, porque no son actos religiosos los que nos salvan, sino tú, el Salvador. Tú eres el que nos salva. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Tienes que tener a Jesús. Tienes que tener a Jesús. Tenlo. No solo en la boca. No solamente en la mente. Ten a Jesús. El que traspasó los cielos. El que traspasó su vida, fue traspasada por la cruenta cruz y sus clavos le atravesaron para que nosotros tuviésemos acceso a ese lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote antiguamente, nadie más.
solamente Dios mismo estaba, y en este caso Jesús, como gran sumo sacerdote, solo Él entraba en la presencia de Dios. Hoy nos es abierta también para nosotros, donde solo entraba el sumo sacerdote. Gracias, Jesús, tú nos llevas donde solo tú tenías acceso a estar. Señor, bendice estos elementos, bendice el pan, bendice el vino, santifica esto que ahora estamos consagrando, Señor, para esta ocasión tan importante de conmemoración. Estamos celebrando, Dios, que el precio ya fue pagado, pero sí compungidos, amados, para que nosotros también paguemos el precio que nos toca pagar y suframos lo que falte sufrir a ti, Señor, con nosotros, porque cuando nos toca sufrir, tú vas a sufrir con nosotros, tú solas con nosotros, y tú ríes con nosotros. Aleluya, aleluya. Pasamos y servimos todos los que ya están bautizados en agua, todos los que en este momento se sienten como para participar de la cena del Señor. Y si no, estás a tiempo de arreglar las cosas, estás a tiempo de hablar con el Padre. Él no te va a echar fuera. Él es compasivo en tus debilidades. Aleluya. Pero conviértete en lo que estás para convertirte. Vuélvete en lo que dejaste de volverte a Dios. Vuélvete. Configúrate de acuerdo a la verdad de la palabra escrita. Y ya no te justifiques. Abogado tenés para con el Padre si hubieres pecado. Aleluya. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda culpa. Es importante que le reconozcas y le confieses al Señor. Aleluya, para que Él te perdone, para que puedas así entonces extender tu mano y recibir el pan y el vino. Y este pan que partimos es la comunión con el cuerpo de Cristo, dice Corintios. Y esta copa de la cual bebemos es comunión con la sangre de Cristo. Es comunión, aleluya. Es comunión lo que queremos. Es comunión lo que quiere el Señor. Aleluya, es eso lo que hay que ganar, puertas hacia adentro. Hasta el lugar santísimo no paramos. Hasta tu misma presencia, Dios. No nos detenemos. Aleluya, 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 aleluya. Recibe el pan, recibe el vino, hasta que todos estemos servidos, y entonces compartiremos juntos el momento de tomar la Santa Cena, y entre tanto le adoramos. Aleluya, decimos. Aleluya. Y aquí sacerdotes tuyos, Dios. Ve aquí tus sacerdotes, sumo sacerdote, tú eres nuestra autoridad sacerdotal y queremos como tú ser nosotros. Queremos, amado, aleluya, andar en santidad, renovada y cuidada por tu salvación diaria. Aleluya, vaticinando bienes venideros que están llegando, cosas que vienen como recompensas. Aleluya, anticipo del cielo, moradas bendecidas donde morar como pueblo, como casa, como familia, ser bendecidos. No te distraigas, estamos adorando. Solo mirá que está en el trono y a Él dirigí tu alabanza, a Él dirigí tu voz. Gloria, gloria, gloria. Santo,
cielos abiertos, Rey, traspasados por tu potencia y autoridad y gloria, Cristo. Gracias por esa vía abierta. Gracias que podemos llegar a ti, Padre, mediante el amor de tu Hijo amado que derramó su vida hasta la última gota. Así pues, todas las veces que bebieres y comieres este pan, la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Tenemos que comer y beber dignamente. Decirle, Señor, yo quiero hacer hoy las cosas bien. Quiero tomar esta Santa Cena dignamente. Quiero que sea la ocasión y el momento oportuno. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Gracias, Señor, por tus muchos cuidados, por ver por nosotros y para que veamos nosotros como tenemos que mirar por tus ojos en un momento tan santo y sagrado como este. Señor, para no comer juicio. Señor, queremos discernir hoy qué momento es este.